Buenas tardes. Hoy el Colegio Bienvenidas, hoy el Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid quiere poner encima de la mesa la propuesta de la renta básica universal. Es un tema de calado. Nos parece que como profesión es muy importante que conozcamos qué es, en qué consiste esta propuesta social y económica cuyo objetivo es garantizar la asistencia material, cómo afectaría el ejercicio de nuestra profesión, qué interacción generaría con ella. Con esta jornada se quiere exponer un espacio de reflexión, debate y conocimiento y un acercamiento a esta propuesta para que tomemos opinión y partido. Para exponer esto, hoy contamos con la colaboración de dos compañeras de ATAC Madrid, en concreto del Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía. Dicho observatorio nace en mayo de 2000 por el interés que suscita y concurre sobre la renta básica universal. Se crea una línea de observación de los avances que se van dando sobre la renta básica universal. Desde este momento y a lo largo de todos estos años, el objetivo del observatorio no ha sido otro que la difusión y el debate sobre la renta básica. Para ello han organizado, promovido y participado en actos de todo tipo, desde charlas hasta jornadas formativas, pasando por participación en congresos, simposios y todo tipo de encuentros. El observatorio participa a su vez como miembro en Red Renta Básica, organización creada en el año 2001. Os voy a contar brevemente el desarrollo de la jornada. Van a participar dos compañeras, nuestra colegiada Berta Lago y Paloma Bru y José María Herreros. Y vamos a dejar luego un espacio para el debate porque es muy importante que a través del chat podáis exponer vuestras preguntas, inquietudes, opiniones para que logremos generar este espacio de debate y reflexión que esta tarde os traemos. Y sin más, doy paso a mi compañera de la Junta, Verónica Gallego, que se encarga de presentar a nuestras compañeras de ATAC Madrid. Buena tarde. Bueno, es un placer y un lujazo contar con estas compañeras hoy aquí que nos van a hablar de la renta básica universal. En primer lugar, va a comentar, va a hablar sobre el concepto básico de renta básica universal, qué es, qué no es la renta básica universal. Paloma Bru. Paloma es socióloga y politóloga, especialista en investigación participativa y gestión local y profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid. También colabora con entidades sociales en la impartición de programas de formación en metodologías participativas de investigación e intervención social. Hace muchas otras cosas también, como la de ser activista en el Observatorio de la Exclusión Social y los procesos de inclusión en la Comunidad de Madrid y en el Observatorio de la Renta Básica de Ciudadanía. Va a hablar sobre el concepto básico de la renta básica universal. Pues buenas tardes y muchas gracias al colegio por esta invitación. Estamos encantadas de poder participar en espacios en los que dar a conocer la propuesta de renta básica y poderla debatir y sobre todo con profesionales del ámbito de los servicios sociales, que nos parece que es precisamente en el ámbito de las políticas sociales, las políticas públicas, donde más se debería debatir esta propuesta para poder empujarla y a ver cómo entre todos la ponemos en marcha más pronto que tarde. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Bien, en mi parte, la principal idea que queremos transmitir en esta primera parte de la intervención del observatorio es que la propuesta de renta básica se contempla como una propuesta de reconocimiento de un nuevo derecho y para el reconocimiento precisamente de lo que entendemos como una ciudadanía plena, entendiendo como ciudadanía el acceso y el ejercicio de los derechos, de todos los derechos y todos los deberes, ¿no? De modo que lo asemejaríamos a un derecho de primera generación, como puede ser el derecho al sufragio, y por lo tanto tendría el carácter de universalidad, sería un derecho subjetivo, individual, y por supuesto es un derecho incondicional, ¿no? Como cualquier derecho a la salud, al sufragio, que no está condicionado a ningún requisito. Bueno, bien, en esta primera parte vamos a hablar un poquito de cómo entendemos
¿Cuál es la definición de renta básica que manejamos en la red de renta básica de Europa y en el Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de ATAC? Y lo vamos a enmarcar o fundamentar en un marco jurídico que entendemos que es el de los derechos humanos. Y la propuesta es como un derecho humano emergente o de cuarta generación. Y luego hablaré un poco de lo que es la justificación en términos más de filosofía política y en términos más de justificación pragmática, ¿no? Las cuestiones de pragmatismo que tiene la herramienta o el instrumento de la renta básica. Bien, la definición de renta básica que manejamos en el observatorio sería la de la red de renta básica europea. Se define como un ingreso pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad o con residencia legal, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre, su condición previa de riqueza, independientemente de cuáles sean o puedan ser otras fuentes posibles de renta, por lo tanto sería compatible con cualquier otra actividad laboral y sin importar con quién conviva, porque es una renta que, como decimos, es a cada persona. Bien. Por lo tanto, si consideramos que es un derecho, pues estaría un poco contemplando lo que son los principios básicos de todos los derechos humanos: la universalidad, individualidad, incondicionalidad, suficiencia. Por supuesto, nuestra propuesta es que la renta básica esté por encima del umbral de pobreza para garantizar precisamente esa posibilidad de desarrollo de la ciudadanía. Y sería una garantía ex ante de protección, seguridad, dignidad, para la igualdad de oportunidades y la libertad de los individuos, entendiendo por libertad la autonomía y la posibilidad de decidir la vida que queremos desarrollar. Bien, como la base jurídica en la que nos enmarcamos es la de los derechos humanos, en el observatorio consideramos que hay, la teoría de filosofía del derecho reconoce que en el desarrollo de los derechos humanos, aunque se considera que es una declaración universal, la Declaración de los Derechos Humanos, y que por lo tanto es indivisible, sin embargo, hay una tradición teórica que los ha dividido o los ha clasificado en 3 subgrupos de derechos en función de cuál sería el principio que articula esa generación de derechos o ese subgrupo, que serían los principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad o solidaridad. De modo que, teóricamente, se distinguen una primera generación de derechos, que serían los civiles y políticos, y que están basados en el principio de libertad y que son fruto de las revoluciones burguesas y que más o menos consiguieron que se estableciera un Estado liberal de derecho, que garantizara estos derechos que llamamos civiles y políticos, que son derechos individuales. Una segunda generación de derechos sería los derechos económicos, sociales y culturales, denominados DESC, que serían los derechos colectivos o sociales basados en el principio de igualdad y que han sido fruto de la lucha de los movimientos sociales, los movimientos obreros y sindical por la lucha de los derechos de los trabajadores, dando lugar, por lo tanto, a un Estado social de derecho o de bienestar que se preocupa de las políticas activas para hacer efectivos los derechos sociales, económicos y culturales. Como tercera generación de derechos teníamos aquellos que se refieren más a derechos del mundo o derechos que tienen que ver con la globalidad del planeta, que tienen que ver con el medio ambiente, el desarrollo, la paz, y que por lo tanto ya exigen no tanto organismos nacionales, estados-nación, sino también algún tipo de organizaciones supranacionales de carácter mundial que protejan estos derechos como basados en los movimientos ecologista y pacifista, pero que los protejan y los defiendan en términos de justicia global, ¿no? Para hacerlos posibles se necesita la cooperación entre los estados y algún tipo de organizaciones o organismos de carácter global. Bien, la propuesta de renta básica se enmarcaría en una cuarta generación de derechos humanos que se han dado en llamar derechos complejos, derechos compuestos o derechos emergentes. Nosotros nos vamos a basar en los derechos complejos y en los derechos emergentes. Los derechos complejos, para poneros un ejemplo y que lo entendáis, Jordi Borja pone algunos
ejemplos, que sería el paso en una sociedad simple a una sociedad compleja, globalizada, donde los problemas tienen un carácter mucho más multidimensional, es necesario garantizar una serie de derechos más de carácter compuesto o complejo. De modo que del derecho a la vivienda pasaríamos al derecho a la ciudad. A una ciudad con un entorno saludable, equipamientos, infraestructuras de comunicación, accesibilidad, etcétera, ¿no? Como más completo que lo que sería el mero uso y disfrute de una vivienda. Del derecho a la educación secundaria obligatoria pasaríamos al derecho a una formación continuada a lo largo de la vida, del derecho al trabajo al derecho al salario ciudadano, entendido como esta renta básica de ciudadanía, del derecho a la democracia representativa al derecho a una democracia deliberativa, participativa, etcétera, y del derecho a la vida, pues el derecho a una muerte también digna, ¿no? Algunos de estos derechos no están reconocidos en la Declaración Universal y por eso los diferentes movimientos sociales reunidos, bueno, como derecho complejo, perdón, la renta básica estaría un poco compuesta por la garantía de los derechos a la vida, que estarían en el artículo 25, pero también el de la igualdad, la libertad, etcétera. Bien, los derechos humanos emergentes surgen en Monterrey en una reunión de movimientos sociales. El antecedente estaría en el Fórum de las Culturas de Barcelona en el año 2004 y en Monterrey, reunidos los movimientos sociales, elaboraron esta declaración, que no sustituye a la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Viene a profundizar en ella, a complementarla, a ampliar derechos que para algunos no estaban reconocidos, etcétera, ¿no? Lo importante de la Declaración de Derechos Humanos Emergentes es que surge de la sociedad civil, de los movimientos sociales organizados, no tanto de los gobiernos que en su día se reunieron en la Organización de Naciones Unidas para firmar la Declaración de Derechos Humanos Universal. Entonces, tiene un papel importante la sociedad civil en la definición y, por lo tanto, profundiza en la participación de la sociedad civil en la democracia, porque la Declaración Universal, de Derechos Humanos Emergentes plantea que la democracia es el régimen político que ofrece hoy por hoy las condiciones más adecuadas para el desarrollo de los derechos humanos. Y están muy ligados, democracia y derechos humanos. No hay garantía de derechos humanos si no existen estados democráticos, sociales y de derecho, pero tampoco puede haber una democracia si los derechos humanos no están garantizados. Derechos a la igualdad, a la participación, etcétera. Bien, por lo tanto, nosotros nos basamos en esta Declaración Universal, sería nuestro fundamento y nuestra base jurídica para hablar de que libertad e igualdad, aunque en el discurso neoliberal se intentan definir como dos principios que son incompatibles, nosotros queremos volver precisamente a la indivisibilidad de los derechos humanos que están basados en el principio de libertad y de igualdad, y que son las dos caras de la democracia. Libertad e igualdad son complementarias, no antagónicas, ¿no? Porque la libertad solo es posible si no existe desigualdad, una desigualdad de partida entre los seres humanos, y solo se puede garantizar la libertad si existe una previa condición de igualdad de oportunidades, de derecho, de acceso a bienes y recursos, a servicios públicos. Sin esa igualdad no es posible sostener la libertad, que entendemos como ausencia de dependencia institucional, social, económica, etcétera, y ausencia de dominación. Por lo tanto, la libertad se sostiene en la independencia económica, ¿vale? Ese sería un concepto republicano de libertad. Y la libertad republicana no se puede garantizar si no existe una igualdad, si no existe una redistribución de la riqueza. Y para nosotros la renta básica es un instrumento de redistribución de la riqueza. Bien, al tener una justificación en base a la libertad republicana, para nosotros la renta básica estaría contemplada dentro de lo que es el Estado social de derecho. Es obligación de un Estado, que estamos sosteniendo entre toda la ciudadanía, garantizar el derecho a la existencia, para así poder promover la autonomía y el ejercicio de una ciudadanía plena, que es el conjunto de los derechos de primera, segunda y tercera generación. Pero ojo, para nosotros la renta básica no viene a restar, sino a sumar. Por lo tanto, es complementaria con el resto de políticas sociales, servicios públicos y derechos sociales, de modo que viene a ser complementaria del resto de pilares
de la política social: educación, empleo, sanidad, servicios sociales, protección social, garantía de renta. Todos los derechos sociales que están garantizados o cuyo instrumento de efectividad son las políticas sociales son complementarias. La renta básica no viene a sustituir, sino a complementar. Bien, y como justificación más pragmática, nosotros pensamos en el Observatorio de Renta Básica que el empleo ha dejado ya de ser la principal forma de integración, de vínculo social, de reconocimiento de los individuos, etc. Y en base al pleno empleo es sobre lo que estaba construido el estado de bienestar. Los ciudadanos teníamos empleo y por lo tanto podíamos sostener nuestro estado de bienestar. Pues bien, ese modelo basado en el empleo o en el pleno empleo se ha roto, ¿vale? Asistimos, por lo tanto, a una crisis del Estado entendido como estaba diseñado en base a unas clases medias que sostienen a través de sus impuestos y sus aportaciones y contribuciones nuestro Estado social. Estamos asistiendo a un cambio de modelo de sociedad. Las sociedades avanzadas, por todo el proceso de automatismo, la deslocalización, el aumento de la productividad, que no se necesitan tantas horas de trabajo para sostener el crecimiento económico, está generando que ya no hay trabajo para todo el mundo. El pleno empleo, la mayoría de los países avanzados han renunciado a ese principio, ¿no? Y no lo decimos nosotras, sino que bueno, está bastante estudiado en términos económicos, etc. Sabemos que la tecnología genera empleo, y es verdad, y se defiende así, pero también destruye muchos empleos. Ha habido una primera ola, pero va a haber más olas en las que la robotización va a afectar cada vez a más capas sociales que van a ver que su situación laboral se va a ver bastante amenazada o seriamente amenazada. Esto no significa que se acabe el trabajo, en el sentido de que nosotros entendemos que el trabajo y el empleo no son lo mismo. El empleo es un subtipo de trabajo, es el trabajo remunerado, no siempre un trabajo que nos realiza ni profesionalmente, ni socialmente, etcétera, sino que el empleo es diferente al trabajo si entendemos que el trabajo es una actividad socialmente útil, una actividad que nos realiza y que nos desarrolla personal y profesionalmente. De modo que el fin del empleo no tiene por qué ser el fin del trabajo, ¿vale? Y por lo tanto, la renta básica podría revalorizar y reconsiderar otras formas de trabajo socialmente útiles, como es el voluntariado, el trabajo de los cuidados, la tarea, el trabajo doméstico, etc. De modo que necesitamos un nuevo paradigma, un nuevo modelo de vínculo social que no sea el empleo, otro instrumento de integración social que sustituye al contrato mercantil laboral, y como derecho que proponemos y al que aspiramos, hay que peleárselo. Los derechos que tenemos hoy conquistados han sido fruto de los movimientos sociales del pasado y lo mismo lo serán los derechos del futuro, resultado de nuestra acción de reivindicación y de lucha social actual. La renta básica no existe, pero, aunque es una utopía, sabemos que utopía es una aspiración que, si existieran las condiciones adecuadas, podría tener lugar, ¿no? Si entendemos el significado exacto del término utopía como no lugar, podría tener lugar si la empujamos para que pueda llegar a ser. Y aquí me quedo porque me parece que ya me han dicho que no me queda mucho tiempo. No sé si he ido muy deprisa, pero en todo caso podemos seguir debatiendo sobre el tema más tarde. Y doy paso a mi compañera Berta. Antes de que Berta se me deja, la voy a presentar. Bueno, darte muchas gracias, Paloma, y además es que has sido súper cuidadosa con el tiempo. Ahora voy a dar paso a Berta Lago. Berta Lago es trabajadora social. Durante su vida laboral ha desempeñado numerosos y diversos empleos, todos relacionados con los ámbitos de lo social. Uno de muchos de sus empleos por el cual a muchas trabajadoras sociales nos suena Berta
es, por supuesto, como responsable de la gestión de rentas mínimas de inserción y medidas de inserción en la Comunidad de Madrid, en la Consejería. Cuando finaliza su etapa laboral, Berta se implica más de lo que estaba, porque tenía más tiempo, en organizaciones que siguen luchando por unos servicios sociales dignos y por la renta básica universal, que es una de las propuestas que más entusiasmo le causan. Es coordinadora actualmente del Observatorio de Renta Básica Universal y participa también muy activamente en nuestra querida Marea Naranja de Madrid. Berta nos va a hablar de las ventajas de la renta básica universal frente a otras rentas condicionadas. Y ya me callo yo y le doy paso. Hola, buenas tardes a todas y bueno, estoy encantada porque llevo un tiempo intentando encontrar un espacio para hablar desde el Colegio de Trabajo Social sobre la renta básica. Efectivamente, cuando me jubilé porque estaba cada vez más en contra, además de la renta mínima, en concreto de la Comunidad de Madrid, pero en principio del planteamiento de las rentas mínimas o condicionadas. Y enseguida me incorporé al observatorio y desde hace un año soy la coordinadora del observatorio, o sea que una parte importante de mi actividad, del activismo, es precisamente defendiendo la renta básica y en concreto porque creo que los beneficios para el trabajo social y para el sistema de servicios sociales serían muy, muy notables y muy importantes. Y sin más, porque no quiero enrollarme, que sabéis que muchas que me enrollo, paso a la presentación a ver si la consigo compartir. Aquí estoy. Bueno, voy a hacer lo primero de todo un resumen. ¿Se me oye? Sí. Un resumen muy breve, un recordatorio de lo que son las debilidades de las rentas mínimas. Incluyo el ingreso mínimo vital en las mismas debilidades, porque sinceramente considero que el ingreso mínimo vital, frente a toda la propaganda previa que hicieron, es una renta mínima más, pero con la complejidad de haberse puesto en marcha en un periodo de pandemia y bueno, las formas de tramitación y demás. En cualquier caso, las rentas mínimas, sabéis, y las rentas para pobres o las rentas condicionadas son una prestación mensual básica y un complemento variable en función de los miembros que forman la unidad de convivencia. Son, como ya ha dicho Paloma, creo, ex-post, o sea, ex-post quiere decir, tienes que demostrar que estás en una situación de pobreza, que además reúnes los requisitos, que son, ya sabéis todas, no me detengo, pero son amplios y además para demostrarlos realmente hay todo un laberinto burocrático. En ningún caso se valora la declaración responsable, que es, a mi juicio, un elemento fundamental que debería tenerse en cuenta, y están condicionadas también a un cumplimiento de un programa de inserción o de unas medidas de inserción. Y son además subsidiarias de las prestaciones que tienen un nivel estatal, digamos. Además, en España, al ser competencia las prestaciones, las rentas mínimas, en esto el ingreso mínimo vital no, de las comunidades autónomas, competencia por la Constitución, falta, y no hay un referente de una normativa estatal que unifique, porque el ingreso mínimo vital no es esa norma estatal que da coherencia a las rentas mínimas, o por lo menos no se ha hecho una norma en ese aspecto. Lo que da lugar es una gran diversidad y diferencias entre las rentas mínimas de unas comunidades autónomas y otras, con lo cual de alguna manera se contribuye a la desigualdad que existente ahora mismo, ¿no? Y en ese sentido, cuando estuvo en el 2019 el exrelator especial para la pobreza de Naciones Unidas, Philip Alston, fue una de las cuestiones que reflejó en el informe que hizo con posterioridad cómo
hay una gran desigualdad territorial, pero también provocada por las mismas respuestas de las políticas sociales y en concreto de las rentas mínimas. Y por otro lado, las rentas condicionadas no dan la cobertura no cubren ni mucho menos lo que debieran de cubrir, es una cobertura muy insuficiente. De hecho, en el análisis que hizo la EAPN sobre el último informe de rentas mínimas publicado por el Ministerio, que es del año 2018, solo la cobertura de las rentas mínimas, en ese momento no existía, claro, el ingreso mínimo vital, solo alcanzó al 16% de las personas en proceso o situación de exclusión social. También aquí, en esa cobertura insuficiente, hay que reseñar el fenómeno non-take-up, es decir, que es muy alto, incluso en algunos países, eso no es solo en España, ocurre en todos los países, y en algunos llega a ser un 60%. Es decir, el número de personas que potencialmente podrían ser beneficiarias de esas prestaciones condicionadas y que no las solicitan, o bien porque no son capaces de entenderlo, o por el estigma, o por dificultades múltiples. En cualquier caso, se da ese fenómeno. Y eso puede justificar también la insuficiente cobertura. Y por último, incumplen la Carta Social Europea. El Comité Europeo de Derechos Sociales en varias ocasiones ya ha puesto en manifiesto el incumplimiento del artículo número 13 de la Carta Social. Entonces, las debilidades para mí, además, esas como decía Verónica, muchos sabéis que he estado 10 años como responsable a nivel técnico de la renta mínima en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con lo que voy a decir. Las rentas condicionadas responsabilizan y criminalizan a la persona de su situación, no se plantean desde un enfoque de dignidad de la persona, sino desde la desconfianza. Además, bueno, esa asistencia ex post, es decir, tener que demostrar que eres pobre y tener que demostrar que cumples los requisitos, y además combinado con que tienes que, como requisito incluso también cumplir las medidas de inserción, conducen irremediablemente a la pérdida de libertad efectiva. De hecho, son dos conceptos que no deberíamos mezclarse, la subsistencia y la inclusión. La subsistencia debe ser un derecho elemental, como la salud o la educación, y la inclusión, para que realmente sea efectiva y posible, requiere de la participación activa de la persona y no puede obligarse si la persona no quiere. No vale el hacerlo con medidas coercitivas o sancionadoras o como están en este momento. Además se ha reforzado en los últimos años, a partir de la crisis del 2008, se intensificó la condicionalidad en cuanto a la activación, no solo en la renta mínima de Madrid, por supuesto, sino en general en casi todas. Y, por otro lado, sin poner en ese sentido darle la misma importancia por parte de la oferta que se daba para esa activación. Y además, en ese sentido, en el ingreso mínimo vital, que de momento no parece, yo siempre hago el hincapié de que el artículo 13, letra I y letra G, el artículo 33, perdón, letra I y letra G, establece como obligaciones el seguir la estrategia de inclusión, que cuando sea dirán cómo piensan hacerlo, pero está contemplado en todas las modificaciones que ha habido, no lo han modificado, a pesar de que desde Plataforma Remi tu Derecho, en donde también estoy muy activa, lo hemos puesto de manifiesto, que es un poco un contrasentido no facilitar además. Y no solo está como obligación, sino que también está como en el apartado de sanciones, como sanción
grave y muy grave, o severa y muy severa, o grave y muy grave, no recuerdo cómo está redactado. Por otro lado, las rentas condicionadas favorecen la cronificación, que no me gusta nada el término, pero es el que se utiliza, porque realmente las medidas o apoyos de inserción articulados en otros sistemas o en el propio, quiero decir, de servicios sociales, se vinculan a la percepción de la prestación. Si dejas de cobrarla, pues no tienes acceso, pues por ejemplo, a las ayudas para comedor escolar, para las medicinas, todo, bueno, lo sabéis mejor que yo. Por otro, y estos dos últimos son muy claros, la trampa de pobreza, porque las rentas mínimas en concreto y el ingreso mínimo vital de momento, porque todavía no se ha desarrollado la compatibilidad con el empleo, si encuentras empleo, supone la pérdida total o parcial de la renta mínima, sin que además hoy, en el contexto en que estamos, el empleo realmente sea ninguna garantía de duración ni de no precario, vamos. Y las rentas condicionadas fomentan el pequeño fraude, que es perverso, porque a la vez se desconfía de las personas por esa misma razón y de alguna forma pues provocan la economía o los trabajos informales o economía sumergida. El propio relator que antes citaba, Alston, en este informe habla de que es un sistema burocrático arbitrario que niega ayudas vitales sin dar explicaciones y que es ineficaz y ocasiona sufrimiento a la ciudadanía. Bueno, pues frente a esto, que de forma muy rápida es recordar cómo funcionan las rentas condicionadas, la renta básica, como contrapuesto total, parte desde otra lógica, no tiene nada que ver, y es un derecho subjetivo sin limitaciones presupuestarias, porque aunque haya muchas rentas mínimas, incluso el ingreso mínimo vital, que digan que es un derecho subjetivo, no es cierto. Un derecho subjetivo y reclamable solo puede ser de verdad si no hay un límite presupuestario que condicione que se dé a todo el mundo. En este caso, la renta básica, al ser universal, no tendría en ningún caso una limitación presupuestaria y cubriría a todo el mundo. Confiere per se a la persona dignidad, mayor libertad y poder de negociación. Poder de negociación en toda la amplitud de la palabra. Como ha dicho ya Paloma, es carácter preventivo, ex ante, es decir, no tiene la igualdad, la cobertura de necesidades es previa, no tienes que demostrar nada y en ese sentido carece del efecto estigmatizador de las rentas o ayudas condicionadas, que además bueno, se utiliza como el instrumento de control, soluciona la trampa de la pobreza y del desempleo y no tienen la complejidad administrativa que tiene, garantista y administrativa que tienen las rentas condicionadas y en ese sentido, para acreditar que tienen derecho a ellas las personas y, por último, no tienes que hacer nada prácticamente desde el punto de vista burocrático, o sea, se gestionaría de una manera muy simple administrativamente frente a la complejidad burocrática de las rentas actuales y eso supondría un ahorro de coste de personal y de gestión notable. Bueno, hago una reseña porque, aunque dentro del marco de los derechos más fundamentales, la Constitución española, la primera de todas, el artículo 9.2 de la Constitución española, que es el que regula como competencia de los poderes públicos, el promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo sea íntegra y real y efectiva,
y remover los obstáculos que la impiden, es claro que solo con una renta básica sería posible. Por otro lado, el artículo 13 de la Carta Social Europea, lógicamente también, no me detengo a decirlo, si queréis lo miráis, pero la Declaración de Derechos Humanos, el artículo 25, pasa lo mismo. Ninguna de las rentas condicionadas de verdad dan respuesta a esto y además, para poder hacer otros derechos es fundamental tener esta cobertura de derecho previa. En ese sentido, por eso insisto, la renta básica, como conclusión de esta primera parte, para mí no deja a nadie atrás, o sea, y confiere a la persona dignidad. Digo, no deja a nadie fuera ni atrás, porque eso, fijaros, con el ingreso mínimo vital se ha hecho una venta previa tan a lo grande, diciendo eso, que no dejaría a nadie atrás ni a nadie fuera, que en muchos países fuera de España se ha confundido el ingreso mínimo vital con la renta básica y creían que se había implantado y nada que ver. Bueno, ya lo sabéis las que estáis sufriéndolo en el día a día. Y permite, o sea, en ese sentido, confiere a la persona dignidad y libertad para elegir cómo y qué quiere hacer en la vida, para elegir un trabajo adecuado sin la necesidad de un salario y sobre todo sin gastar energía en ver cómo se puede sobrevivir. Le hace equiparable el carácter universal e incondicionado, por ejemplo, al derecho de sufragio y no solo garantiza el derecho a la asistencia, sino que permite, como os decía antes también, el acceso al resto de derechos y bienes sociales. Y bueno, permitiría que las personas recuperen un poco la esperanza y las libertades perdidas que las actuales políticas liberales están de alguna manera dejando a la gente en la cuneta. Aprovecho antes de pasar a ya hablar de las ventajas en trabajo social y en servicios sociales, a deciros que ahora mismo, desde el 25 de septiembre, hay una campaña de recogida de firmas para poder presentar en la Comisión Europea la propuesta de una renta básica, una renta propuesta que solo se conseguiría si se llega a 1 millón de firmas entre los 27 países que la están movilizando y que finaliza el 25 de marzo la etapa de recogida de firmas. Bueno, las ventajas para los trabajadores sociales y los servicios sociales. Bueno, para mí creo que es obvio que liberaría a los servicios sociales de la función de gestor de ayudas y prestaciones. La pobreza no puede ser objeto del sistema de servicios sociales porque debe ser objeto transversal a todas las políticas sociales. Los servicios sociales no debemos ser el coche escoba, en papel que ahora mismo se está teniendo que hacer. Evitaría también verificar las situaciones que no se acepta verificar en otros organismos públicos, por ejemplo, la Seguridad Social con el INS, con el IMV, la última modificación que ha hecho, que de alguna manera, bueno, las cosas que no quieren verificar o no quieren aceptar una declaración responsable o demás, han articulado que se haga con informe social, certificación social, de servicios sociales, etcétera. Ahí lo reseño porque ha habido una posición muy fuerte negándose a ello del Colegio de Trabajo Social de Castellón. Y evitaría que las personas consideren que los trabajadores sociales somos sus enemigos y que sientan que les culpabilizamos y responsabilizamos por su situación. Por otro lado, los trabajadores sociales nos liberaríamos de ejercer el rol de vigilancia y control, de investigadores del fraude, no certificaríamos pobreza. Estamos en esta profesión para acompañar y apoyar a las personas y nos permitiría en ese aspecto recuperar el espacio para hacer intervención social en procesos personales, recuperando el sentido transformador del trabajo social.
influiría y ayudaría a que las relaciones de ayuda se realicen en un plano de igualdad y no de dominación. Evitaría los dilemas éticos que surgen en la gestión de las prestaciones condicionadas y que generan sufrimiento para las propias trabajadoras sociales. Supondría, yo creo, muchas ventajas para nuestro ejercicio profesional en particular y para la ciudadanía en general, y es una magnífica herramienta y permitiría garantizar unos mínimos en condiciones de dignidad para todas las personas, y en ese sentido coincide con los principios básicos de nuestra profesión, artículo 7 del Código Deontológico, de dignidad, libertad e igualdad. Y por último, bueno, decir que en ese sentido, en el año 2020, el Consejo General de Trabajo Social ya se hizo un posicionamiento, hizo 2 documentos, uno de posicionamiento como tal, creo recordar que fue en abril de 2020, y después organizó una webinar en la que tuve el honor de participar con Belén Navarro y con Pedro Celiméndiz, donde fruto de esa webinar, que fue en abril o mayo, se hizo un documento de trabajo social ante la garantía de rentas, vamos, lo elaboramos y lo hizo suyo el Consejo. Y bueno, lo último, la que tenga interés, pues os ponía el Observatorio de Renta Básica TAC Madrid, todas las enlaces a las redes, vamos ya al email. Por supuesto que si alguna o alguno estáis interesados, el observatorio está abierto a que se incorpore más gente y nos vendría muy bien. Y la red Renta Básica, bueno, y los vídeos que ya habéis tenido la oportunidad de ver previamente. Y nada más, en el debate pues ampliamos lo que queráis, perdonar las prisas de los tiempos. Muchas gracias, Berta, por ajustarte tan bien al tiempo y por dejarnos la última información que, bueno, para que veáis, sigáis el trabajo del observatorio en las redes. A continuación, y conectándose en la distancia, que finalmente ha podido hacerlo, aunque en principio pensábamos que no iba a poder, ahora va a participar José María Herreros. José María es compañero de Paloma y Berta en el Observatorio de la Renta Básica de Ciudadanía de ATAC Madrid y nos va a hablar de una cosa fundamental, que es en una propuesta de renta básica universal, qué fórmulas de financiación podría tener esta renta básica universal. Así que le doy paso. Gracias, José María. Que buenas tardes a todas y a todos y que muchas gracias por habernos invitado a esta charla. Yo tengo que hablar de la financiación y además me han dicho que tengo 20 minutos, pero no os asustéis, que nadie salga corriendo porque voy a tratar de hacerlo breve y lo más sencillo y lo más asequible posible. En realidad, para eso además me voy a ayudar de una presentación que está todo mucho más esquematizado y tampoco he querido abusar de porcentajes, cifras, etcétera, etcétera, que lo tienden muchas veces a confundirnos y a desviarnos un poquito de lo que es la realidad. En principio deciros que hace muchos años, cuando empezábamos a hablar de la renta básica, íbamos a dar charlas a diferentes sitios, el problema que todo el mundo veía, dice, sí, nos parece todo muy bien, pero resulta que el problema es que esto es infinanciable, porque todo el mundo hacía la cuenta de la vieja, es decir, si somos 30 o 40 millones de españoles a tanto, esto es una cosa que se supone el 50% del PIB y entonces no es posible. Bueno, eso afortunadamente yo creo que ya con los estudios y las demostraciones que se han hecho, hasta los más enconados detractores de la renta básica reconocen que financieramente es perfectamente posible. Y si la atacan, desde luego, es por razones que ellos consideran morales y de otro tipo, pero no, desde luego, porque no se pueda financiar. Incluso uno de nuestros más conspicuos detractores, que es el señor
Sebastián, que sale todos los días en La Sexta, está absolutamente en contra de la renta básica. Sin embargo, él reconoce que, y en algunos actos que hemos compartido, que es perfectamente financiable. Bueno, os voy a ver si consigo compartir una pantalla y os lo vamos explicando las cosas que os... ¡Uy! ¿Qué es esto? Esto es... A ver, así está bien, ¿verdad? ¿Se ven? Bien. Sí. Vale. Bueno, pues estamos hablando de la financiación de la renta básica universal. Está basado, este estudio está basado en un estudio econométrico realizado por los profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrents. La propuesta se haría a través, la financiación sería a través de una reforma fiscal, por ser la herramienta estatal para la distribución de la riqueza, como todos sabéis, como todas sabéis, y está hecho no con suposiciones ni con datos más o menos aproximados, sino que son datos reales obtenidos a partir de unas muestras de la liquidación, de 2 millones de muestras de las liquidaciones de IRPF cedidas por el Instituto de Estudios Fiscales y por la Agencia Tributaria. En este estudio, lo único que me queda aclarar es que no participaron por tener una fiscalidad diferente a través de las instituciones forales, el País Vasco y Navarra, que son además dos de las regiones o de las autonomías que más nivel de riqueza tienen, es decir, que está excluida esas dos partes, es decir, que está un poquito tirado el estudio a la baja. Y además está realizada con datos correspondientes a 2010. Estamos hablando, por tanto, de un periodo en el que estábamos absolutamente inmersos en la crisis económica de 2008. Es decir, que no ha habido triunfalismo ni se ha tratado de cuadrar los números de cualquier manera. Son datos reales y además hechos en un momento en el que posiblemente fiscalmente no era el mejor momento. Se ha tenido en cuenta para hacer este estudio una serie de premisas que son absolutamente ineludibles. Es decir, hay otros estudios que también demuestran que es financieramente viable, pero hablan de rentas básicas de 450 euros. Nosotros eso no los tenemos en cuenta porque consideramos que si queremos hacer una renta básica que realmente sea básica y sea universal, el mínimo que debe tener es que sea, o una de las características que tiene que tener es que sea al menos suficiente. Y por eso hemos elegido este estudio, porque la renta a recibir es de carácter individual e incondicional. Su importe debe ser igual o superior al umbral de pobreza para las personas mayores de 18 años y un 30% de este importe para los menores. Es decir, que estamos hablando de un importe aproximadamente de 750 euros mensuales. El importe que se reciba por este concepto no estaría sujeto a imposición, es decir, que no sería declarable en la declaración de la renta. Sustituiría a toda prestación pública monetaria de carácter inferior y sería complementada cuando sea inferior a estas. Es decir, para que lo entendamos, si alguien está cobrando una pensión o un subsidio o un paro de 500 euros, la renta básica lo que haría sería complementar eso que está recibiendo. Se ha hecho sobre todo para ver el cálculo. Si alguien y además hablando sobre todo de derechos adquiridos, como por ejemplo puede ser el desempleo. Si es superior, no se retraería nada. Es decir, que el que está cobrando cualquier ingreso superior a los 750 no se le retraería. Lo que pasa es que parte de ese ingreso iría a cuenta de la renta básica universal. Su implantación no detraería fondos de ninguna otra partida de gasto de carácter social. Es decir, no se quitarían fondos de sanidad o de educación o de cualquier otra partida, porque lo que se ha querido demostrar es que se puede hacer tal cual está. Es decir, lo que se financia actualmente se seguiría financiando. Las características de la reforma que se propone en este estudio voy a decir
más importantes para que os hagáis una idea de qué estamos hablando. Estaríamos hablando de integración de la base de ahorro en la base general, evitando las ventajas actuales para las rentas del capital. Es decir, la primera sería que los rendimientos procedentes del ahorro cotizaran igual que los rendimientos del trabajo. Actualmente esos rendimientos, que son los que puede permitirse la gente que más dinero tiene, están cotizando por debajo de los del trabajo. Después también sería la eliminación de factores correctores tales como mínimos personales y compensación entre rendimientos. La compensación entre rendimientos son fórmulas que están en nuestro sistema fiscal, que permiten en muchos casos, para gente que, sobre todo, ya os digo, que tiene mucho dinero, que ha perdido dinero en algún tipo de inversión que tiene, se compensa con el beneficio que obtiene por otras. Entonces, bueno, pues son factores que al final hacen que los más beneficiosos en todas las declaraciones de la renta, los que más posibilidades tienen de deducciones son precisamente la gente que más dinero tiene. Después también hay otro caso curioso, y es que nos oponemos todos o la gente que se opone y que se escandaliza de que a alguien se le pueda dar dinero porque sí. Resulta que en nuestra declaración de la renta, en nuestro IRPF, estamos recibiendo una forma, cuando lo hacemos, estamos recibiendo una forma de renta básica, y nos deducen un mínimo personal a cada uno. Lo que pasa es que nos lo deducen a quienes declaramos, es decir, a quienes de alguna manera tenemos algún ingreso. Y sin embargo, no se les está deduciendo a la gente que por no trabajar no declara en la renta. Entonces, claro, también estamos en ese sentido siendo privilegiados la gente que más o menos podemos tener. Y después, bueno, también eliminación de la base imponible como aportaciones a planes de pensiones y de todas las deducciones de la cuota. Como os decía, quien más posibilidades tiene de deducciones de todo tipo son la gente que más dinero tiene, porque puede invertir en planes de pensiones privados y en otras fuentes que son fiscalmente deducibles, frente a la mayoría de la gente que no tiene estas deducciones. Y por último, y una cosa que siempre llama la atención y que causa escándalo y desórdenes generalizados en la sala, es que hay un tipo único del 49%. Esto cualquiera que lo oiga sale corriendo y dice, madre mía, lo que me van a cobrar, ¿no? Pero en realidad no, este 49% no se queda nunca en el 49%, precisamente porque parte de lo que ingresamos, del ingreso que tenemos, o porque lo que recibimos en concepto de renta básica no es cotizable, pero además después con otra serie de deducciones y compensaciones, en el estudio que se hace se rebaja bastante, es decir, que el tipo al final máximo por el que pagaría solamente un 20% de la población, que son los que más dinero tienen, en realidad se quedaría por encima del 35%, es decir, que no llegaría a tanto. Pero bueno, es la parte sobre la que se parte para que el resultado sea el que queremos que sea, que es decir, una renta básica universal, suficiente, universal, individual e incondicional. Todas las características y todo el estudio completo de esta reforma, de esta propuesta de financiación, se encuentra recogido en un libro que se llama Renta Básica Incondicional, una propuesta de financiación racional y justa, que lo ha editado Ediciones Serval. Allí, para quien esté más interesado en entrar a fondo en la complejidad. Bueno, no, en realidad no es una reforma muy compleja, es decir, pero en todos lo que supone cada una de los puntos que se tratan con gráficas y con los números por provincias incluso, es decir, un desglose absoluto y total del estudio que se ha hecho, lo puede recoger, lo puede ver en este libro. Las consecuencias de esta implantación, bueno, decir otra cosa, que estamos hablando de esta propuesta de financiación, como veis, es a partir de una reforma fiscal con una serie de características y que se podría implantar esta misma tarde y empezar a tener los resultados el año que viene. Es decir, que no estamos hablando de una cosa en la que se precise un periodo de adaptación, etcétera, es sacar una ley, empezar a hacerlo de esta forma y el año que viene estamos ya pagando, se está ya en marcha una renta básica universal. Bueno, las consecuencias de su implantación, pues las que veis, los hogares con ingresos inferiores a 60.000 euros saldrían beneficiados y el 100% de las personas situadas en el 75% más bajo de
de la renta. Es decir, que lo que se propone con esta nota no es una sangría confiscatoria, como siempre nos amenazan los neoliberales, que siempre, cada vez que se habla de subir algo de impuestos, no. Aquí resulta que la mayoría de las familias, como se puede ver, saldrían ganando. Se calcula que el 80% saldría beneficiado. Bueno, un 60% saldría beneficiado de las familias, un 20% quedaría más o menos, quedaría igual, y un 80%, que son los más ricos, son los que saldrían perdiendo fiscalmente por esta reforma. Pero de eso se trata, ¿no? De redistribuir. Para eso tenemos esta declaración de la renta. También para el 20 o 25% más rico, en determinadas circunstancias, saldrían ganando. Es decir, que fijaros que esto no es una cosa de pegar hachazo, es decir, que es un estudio muy bien hecho para que en determinadas circunstancias, incluso los más ricos, pudieran salir beneficiados. En porcentajes totales saldrían beneficiadas el 79,69% de las personas y el 77,52% de los hogares con esta reforma. Otra de las consecuencias de las transferencias entre el 20% de las personas más ricas al resto, sobre todo a los más pobres, sería de 3.200 millones de euros, un 10,40% de la renta bruta total. Es decir, sí que habría una verdadera redistribución. Y en términos de desigualdad, el efecto redistributivo supondría la reducción, una disminución del índice de Gini de un 14,10% frente al actual modelo, que lo reduce solamente en un 3,70%. El informe de Gini mide las desigualdades de los países. Entonces, se supone que las declaraciones de la renta de todos los países lo que tienden es a disminuir, o sea, a igualar. Y, sin embargo, en España, el efecto de la declaración de la renta apenas reduce esa desigualdad. Con esta nueva reforma fiscal, esa desigualdad se reduciría en un 14,10%. En cuanto al impacto de género, sería una transferencia de 430 millones de euros de hombres a mujeres, que, como digo aquí en la presentación, sin ser la solución a toda la desigualdad que hay de género, es al menos tiene un efecto paliativo de las diferencias de ingresos salariales que se vienen produciendo. Y ya que nos ponemos a hablar de números, generalmente cuando hablamos de lo que nos cuestan cuando hablamos de plantear determinadas cosas, siempre surge el problema: ¿cuánto nos cuesta? Esto cuesta muchísimo, se miden las cosas por lo que cuestan. Y en este caso nosotros también hemos querido plantear otra variante, que es lo que nos cuesta no tener renta básica universal. Y como veréis, nos cuesta bastante. El coste de los diferentes tipos de rentas condicionadas, incluido el actual ingreso mínimo vital, incluido los gastos de administración, sabéis que está calculado que en la política de subvenciones y de rentas condicionadas y tal, cada euro que se entrega es un euro también que cuesta administrativamente. Bueno, pues con la renta básica universal, al ser para todo el mundo, esos costes administrativos se eliminarían. Y, por supuesto, se eliminarían todo el resto de todas las rentas que hay en todas las comunidades y a nivel nacional e incluso a nivel municipal. Todo este coste de más de 10.000 millones, además, tiene la no consecuencia de no alterar los porcentajes de población en situación de pobreza y riesgo de exclusión. Es decir, según AROPE, estamos en el 25,3%. A pesar de todo de los costes, parece que sirven para muy poquito. Y después, si hablamos de los costes sanitarios imputables directamente a la pobreza y a la desigualdad, que se calculan en más de 25.000 millones de euros. Trastornos, ansiedad, adicciones, carencias energéticas, alimentación, nutricionales. Supongo que os suena esto porque hace unos pocos días ha habido no voy a decir un debate en el Parlamento, pero es algo que veníamos desde muchos grupos denunciando, el problema de salud mental que causa la pobreza, y además que se venía agravando cada vez más. Y hay alguien, el señor Errejón, ha tenido la delicadeza de expresarlo en sede parlamentaria, y a partir de ahí sí que se ha empezado a hablar un poquito más y a poner de manifiesto los problemas
que este tipo de la pobreza y de la desigualdad y los riesgos, los problemas que nos traen y los costes económicos que esto tiene. Después están los costes no cuantificados y difícilmente cuantificables por ineficiencia de las sociedades con altos índices de desigualdad, que son bastante más costosos de los que hemos expuesto hasta ahora, que más o menos hay un cálculo. Lo relacionado directamente con la experiencia de la pobreza, las malas decisiones y sobre todo los costes potenciales, ¿no?, de la potencialidad de niños y niñas que además de carencias materiales y las situaciones que se generan se ven afectadas por estos aspectos fundamentales del desarrollo personal y la integración social. Es decir, estamos privando, pongámonos en términos económicos también, estamos privando al país de una potencialidad de muchos niños y niñas que en un futuro podrían desempeñar trabajos y funciones y estudios que nos beneficiarían a todos y por estas les estamos privando de esto y de alguna manera nos estamos privando todos de estas potencialidades. Por último, pues eso, simplemente deciros que no es que es posible, que no es ninguna utopía, que es perfectamente factible, que se puede implantar de hoy para mañana, bueno, de hoy para mañana, de un año para otro, y que acabo ya y así dejamos más tiempo para el debate, que es donde realmente surgen los aspectos y las preguntas y las cuestiones más interesantes de estas charlas. O sea que si me dice... ahora tengo que dejar de compartir la pantalla, ¿ya no? Bien, ya está. Muy bien. Muchas gracias, José María, también por ajustarte al tiempo, que por cierto lo llevamos fatal. Ahora tocaría dar paso a Manuel Basagoiti, pero no ha podido participar, pero sí me gustaría mencionarle, también compañero de Berta, Paloma y José María, compañero de Paloma en la Carlos III de la que es profesor y sociólogo y trabajando en el sur de Madrid, en el desarrollo de políticas públicas. Entonces, bueno, bastante interesante. Pero va Paloma un poco a plantear lo que iba a venir Manuel a plantear hoy, que era, bueno, pues la pregunta que puede iniciar un debate. Espero. Nada, Paloma, te vuelvo a... Pues muchas gracias. Bueno, nosotros estaremos encantados de responder a cuestiones que tengáis a través del chat o de viva voz y preguntas o debatir lo que os apetezca. Pero también un poco para animar el debate, que alguien se arrancara a pensar en compartir opiniones, queríamos lanzar una propuesta, una pregunta como de arranque. Os planteamos que penséis un rato cuáles hubieran sido los efectos de la pandemia de la COVID-19 si hubiera existido la renta básica. Si hubiera existido una renta básica universal, todos esos efectos que hemos estado viendo en todas las ciudades, en todos los países, ¿no?, este sufrimiento que ha generado por la pérdida de empleos, etcétera, ¿qué hubiera sido igual? Efectivamente, no es la panacea. La renta básica no va a resolver todos los problemas sociales de España y del mundo. Es un instrumento más, ¿no? Viene a contribuir, pero los efectos que ha tenido esta terrible pandemia ¿cuáles hubieran sido? Os animamos a que penséis un poquito y que compartáis valoraciones, reflexiones, lo que os apetezca. Vale, podéis, si queréis hablar, yo os propongo que me pongáis palabra en el chat o que os pongáis la cámara y yo intentaré ver que me hacéis un gesto con la mano. Lo que pasa es que eso a lo mejor me pierdo y además en muchas no tenéis la imagen puesta, así que casi prefiero lo de la palabra en el chat. También podéis hacer alguna pregunta concreta a través de del mismo medio, pues estaría muy bien. La idea esa era que las ponentes pudiesen responder a algunas cuestiones que seguro que se nos han generado, porque la propuesta de la renta básica universal es compleja de
de conocer o de entender en una primera aproximación, y si la conocemos luego hay muchos flecos, creo, ¿no? Entonces, pues nada, si tenéis o queréis que amplíen alguna cuestión o queréis debatir y porque tenéis alguna idea diferente, pues bueno, pues si queréis lo comentáis en el chat. Al final, sobre las 7:15 aproximadamente, o un poquito más tarde si es necesario, otra compañera hará un poco le cederé el puesto para hablar de las conclusiones de la jornada. O sea que tenemos unos 15 minutos para esto. Es muy poco tiempo. Así que bueno, si os animáis, pues irlo poniendo en el chat. Yo tengo, perdonadme que me cuele, yo ya que estoy aquí yo con el micrófono y tal. A ver, a mí me parece que la parte más importante, todo es muy importante, ¿eh? Pero la parte más importante y donde yo encuentro más dificultad es en la parte expuesta por José María. Me parece que proponer un sistema fiscal nuevo es complejo. ¿Por dónde habría que empezar? Mi pregunta personal concreta sería, ¿por dónde habría que empezar? ¿Qué cambio legislativo concreto tendría que haber? ¿Y por dónde habría que comenzar para hacer ese cambio, si así lo valorase la sociedad española? ¿Por dónde habría que comenzar, ¿no? ¿Cuál es el cambio? Si es de arriba abajo, si es de abajo arriba, en fin. ¿Por dónde empezaríamos mañana si esto se valorase como positivo para la sociedad? Bueno, contestando a tu pregunta, yo lo que creo es que todo pasa por una campaña informativa. Es decir, cada vez que se plantea algo de este tipo, lo primero que es la gente se lleva las manos a la cabeza porque nadie quiere que le suban los impuestos. Y además siempre se ha aducido que en esta reforma fiscal que se propone lo pagarían las clases medias. Es decir, el mensaje que se da es siempre todo recae en las clases medias. Y claro, el problema es que las clases medias, todo el mundo, tenemos una percepción de que todos somos clases medias. Incluso la gente que más humilde se piensa que es clase media. Todo aquel que no tiene problemas, o incluso teniendo problemas, pero que tiene una casa, tiene un coche y más o menos no está en la indigencia, se considera clase media. Cuando en realidad la clase media siempre ha sido la gente sin ser ricos y con títulos y tal, son la gente, pues los altos funcionarios, las gentes con profesiones liberales a muy alto nivel, es decir, esas son las clases medias. Y entonces, claro, efectivamente esos serían parte de los perjudicados. Sin embargo, el mensaje que se da es seríamos perjudicados las clases medias y todo el mundo tiene miedo a eso porque todo el mundo se considera clase media. Habría que hacer una campaña, desde luego, de información para que la gente entendiera que van a salir realmente beneficiados. Es decir, que estamos hablando todo el mundo habla de los problemas que tiene la desigualdad, pero además a nivel internacional. Es decir, se está preconizando que los conflictos en el futuro pueden venir precisamente por la desigualdad que es cada vez más creciente, y lo que se está proponiendo a través de esto es un sistema que mitiga esa desigualdad, pone un suelo a todo el mundo para que no caiga en la pobreza y en la desesperación, y eso sería, es cuestión de informar y de que todo el mundo fuera consciente de ello. El problema es que los medios de comunicación están en manos de quienes están, y lo que van a informar es lo que les interesa a los patronos y a los dueños de esos medios de comunicación, que defienden los intereses de ese 20% más rico del país. Pero vamos, la reforma es perfectamente factible, es decir, es de aplicación inmediata. Y a lo mejor habría que contener y esperar un año, y cuando viera que el 80% de las personas saldría beneficiada, pues a lo mejor diría, oiga, pues esto nos parece muy bien, porque además es que tenemos esta seguridad de que nos pasa cualquier cosa y tenemos ese suelo en el que apoyarnos. Sí, no, yo quiero decir esto.
A ver, yo quería de todas formas no aclarar lo que dice José María, que estoy totalmente de acuerdo, pero es más, si hubiera realmente un posicionamiento político, un compromiso político, la financiación está claro, no solo por el estudio que ha presentado José María, sino por otros, que sería posible, o sea, y dinero hay. Entre otras cosas, hay dinero que se va, hay dinero para salvar a los bancos, o sea, posibilidades hay. El tema es que haya realmente un posicionamiento y, de hecho, hubo un momento muy inicial de Podemos que se posicionó a favor, pero claro, vamos a ver, los políticos se deben a los votantes y lo que hay es miedo, porque evidentemente la renta básica cambiaría. O sea, imaginaros cómo se vive, cómo lo viviríamos cualquiera de nosotros sabiendo que por el hecho de existir, por el hecho de estar en el mundo, tenemos como derecho una garantía, un suelo de garantía de ingresos como reparto de la riqueza, que la riqueza no es solo de los 4 que la tienen. Esa riqueza que tenemos ahora mismo la hemos conseguido entre todos, quiero decir, de una manera o de otra todos estamos ahí. Ese reparto de la riqueza y como derecho posicionaría a todo el mundo de otra forma. Yo siempre pongo el caso de, aquí no tenemos de verdad nada universal, incluso yo cuestiono mucho la sanidad y la educación porque creo que es universal, pero con sus más y sus menos. Por ejemplo, en Alemania, país donde este año he vivido casi todo el año, la asignación por hijos a cargo es un derecho universal y nadie se lo cuestiona. Nadie tiene que demostrar nada más que el hijo ha nacido y a partir de ahí se le asigna y además es una cuantía suficientemente, sería incluso un poco más de lo que aquí se habla cuando se habla de la renta básica para niños, porque la renta básica hay una cuantía para los adultos y una cuantía equivalente al 30% para niños. Bueno, en Alemania ahora mismo, como fruto de la pandemia además, el año 2021 es 219 por el primer hijo y el segundo, cada uno 219 al mes. Y es universal, o sea que en otras cosas no tienen, hay un movimiento de renta básica muy fuerte también allí, pero por lo menos tienen una prestación de esa naturaleza. Entonces me parece que lo importante es que haya un gran movimiento defendiendo, y por eso os decía lo de la campaña de la Iniciativa Ciudadana Europea, porque, hombre, llevarlo al Parlamento y que hubiera una discusión, al menos de los países de Europa, sería un avance en este sentido. Y bueno, no me extiendo porque soy muy convencida de que esto sería un cambio total. Gracias, Berta. Tenemos una mano levantada que es Jesús, que no sé si quiere hacer una participación o una pregunta, luego 2 preguntas, una reflexión. Pues sí, doy paso a Jesús porque creo que ha sido el primero en levantar la mano. Hola, buenas tardes. Yo la pregunta, a ver, yo que evidentemente estoy totalmente de acuerdo con la implantación de la renta básica por lo que han planteado Paloma y Berta, y bueno, quiero darle la enhorabuena por el planteamiento y sí que creo que es perfectamente viable y que digamos, presupuestariamente. Yo que ahora mismo estoy como trabajador social, estoy muy vinculado al ámbito de la vivienda, sí que la duda que me genera es si el hecho de si no se regula, y ahora que está tan de moda todo el tema de la regulación de vivienda, si no se regula de alguna manera el mercado de la vivienda, el acceso a una vivienda para todos, si la implantación de la renta básica podría tener una influencia negativa en los precios de la vivienda todavía más, en este momento en el que los precios de alquileres están a la alza y demás. Si hay algún tipo de estudio sobre este tema en relación a la renta básica y vivienda y lo que eso podría suponer pues un poco de subida de vivienda si no se regula antes el tema del acceso a la vivienda. Esa sería, por ahí iría un poco mi reflexión o mi pregunta. Sí. Paloma o José María que quiere responder. Si queréis, quiero decir, estoy de acuerdo, Jesús. A ver, hemos dicho, tanto Paloma como yo, hemos hecho hincapié en que la renta básica es una herramienta más y es la herramienta de alguna manera que daría respuesta a
la cobertura de ingresos, quiero decir, a un nivel básico, pero tiene que ir acompañada, y en ese sentido la renta básica a nivel europeo y a nivel internacional defienden lo mismo, tiene que ir acompañada de que cada sistema regule para todas las personas, no solo de respuesta al mercado, quiero decir, no sea el mercado el que nos está configurando la vida. Pero también es cierto que bueno, todo es entender que puede ser así, la capacidad que tendríamos todas las personas, porque ya no estamos en una situación de sumisión o de dominación, como ahora mismo están muchas de las que están con las rentas condicionadas o con nada, buscándose la vida, también tiene que influir en el poder de las personas de hablar de otra manera y de interaccionar de otra manera. Pero es cierto que en este país en concreto es que yo venir de Alemania aquí y vivir en Alemania tantos meses me cuesta mucho, porque efectivamente las políticas de vivienda es que aquí, vamos, son realmente muy duras, entonces no lo sé. Quiero decir, yo no creo que haya hecho, los experimentos que hay no han hecho que yo recuerde, no sé, que me corrijan Paloma y José María, el tema de la vivienda, que recuerde, no es un tema que haya sido estudiado, pero en cualquier caso tampoco ha habido una renta básica como tal en ninguna parte. Hay experimentos, pero no coinciden, en cambio, en la mejora en cuanto a la salud mental que ha dicho José María, esos son coincidentes, en la mejora en el tema no perjudica el empleo, que es otro mantra contra la renta básica, que todo el mundo sería vago, no, al revés. Eso está claro, que incluso el empleo, y por supuesto los trabajos otros, pero lo de la vivienda no sé si Paloma o José María. Yo lo único comentar que el problema de la vivienda en España tiene también mucho que ver con una falta de política de vivienda social que arrastramos desde hace décadas y que tiene que ver más que precisamente la vivienda no ha sido una política social, sino una política económica de generación de empleo y tal. Entonces el problema es que una mala política o una ausencia de política no debe ser obstáculo para no plantear esta otra propuesta de medida social, entendemos. Pero efectivamente seguramente tendría que ir también ligada a la reivindicación de una de verdad política de vivienda social en España, que es vergonzosa. Y respecto a los derechos adquiridos por tema del trabajo, como son la prestación al desempleo, por supuesto que no desaparecen. Todos los derechos que son derechos sociales que tienen que ver con precisamente nuestra contribución como trabajadores se garantizan perfectamente, claro. Sí, eso es lo que quería. Lo digo por la pregunta de la prestación. Es un derecho adquirido por el trabajador, igual que la pensión de jubilación, etc. Perdona, José María. No, sí, quería precisamente aclarar eso, que seguramente lo he explicado mal, es decir, todas las rentas, todos los derechos, lo que pasa es que seguramente lo que se plantea es que si un trabajador que está cobrando 1.100 euros por desempleo, serían 750 imputables a renta básica y el resto el complemento al que tendría derecho. ¿Cuál es la diferencia? Que si a ese trabajador se le acaba el periodo de prestación, no se queda sin nada, sino que se mantiene esos 750. Esa es la gran diferencia, es decir, que se complementaría. Y en cuanto a otra pregunta que se hace sobre el trabajo garantizado, que se nos suele enfrentar con el trabajo garantizado. Nosotros, la verdad es que estamos encantadísimos con que se garantizara el trabajo. Yo creo que donde viene el enfrentamiento es por parte de los defensores del trabajo garantizado, porque los defensores del trabajo garantizado es una herramienta de una política monetaria moderna, monetarista, que para que se cumpla tiene que estar todo el mundo trabajando. Entonces, el hecho de que no contemplen que no todo el mundo podría estar trabajando, que no, desde luego, si no trabaja es porque no quiere, porque lo que está demostrado es que en todas las experiencias que ha habido es que la renta básica no desincentiva la búsqueda de empleo, por mucho que nos quieran hacer contar. Entonces no les cuadra, pero nosotros estaríamos encantados con una política
a nivel nacional de garantizar el empleo a mucha gente, vamos. No hay ningún problema por nuestra parte, no hay tal enfrentamiento por nuestra parte. Bueno, pues... perdona. Sí, por un poco, perdona Paloma, perdón, que le he quitado, que le he quitado la voz a la ponente, pero para un poco recapitular algunas preguntas que se habían quedado ahí y una nueva que acaba de entrar. Habéis contestado dos. Había una reflexión de una compañera que había mencionado las colas del hambre, es decir, estaba contestando la pregunta planteada por Paloma en el debate y dice: la gente habría tenido la cobertura económica que habría evitado las colas del hambre. Bueno, comento porque se había quedado el comentario un poco arriba. Hay una persona que hace una pregunta concreta que, bueno, se nos va un poco del ámbito de la jornada, pero si hay algún partido que lleve la renta básica universal en el programa. Y hay otra pregunta que también se había quedado un poco arriba, que era una compañera que decía que si por la renta básica las personas perdían la prestación por hijo a cargo. Pero bueno, yo creo que a lo mejor la compañera está introduciendo el concepto de ingreso mínimo vital, pero esto contestarlo como por parte de renta básica. Y hay una última compañera que ha hecho una pregunta ahora mismo que dice: he leído que hay teóricos neoliberales que se están planteando la renta básica para sustituir los servicios públicos y la intervención del Estado en base a la libertad de las personas y la dignidad. ¿Qué pensáis sobre esto? Pues esto es lo que un poco tendría que contestar, y aquí un poco más daría tiempo a lo mejor a ver otra pregunta, pero me parece que con esto no está mal ya. Bueno, a ver, esa propuesta, por supuesto, nosotros como partimos del reconocimiento de un derecho más de ciudadanía, que es compatible con el resto y, por supuesto, no sustituye ninguno. De modo que la propuesta neoliberal de renta básica, por supuesto, no es nuestra propuesta de renta básica, eso está claro. Nosotros la basamos en un Estado socialdemócrata de derecho social y que garantice todos los derechos adquiridos durante décadas de desarrollo del Estado social. Por lo tanto, esa propuesta de hacer, con la excusa de la implantación de la renta básica, destruir nuestro sistema de bienestar, desde luego no es la que nosotros defendemos. Eso por supuesto. Y respecto a la pregunta del partido político, el único partido político que llevó la propuesta de renta básica en su día fue Podemos, pero se echó hacia atrás y ya no la defendió. Y quizá el gobierno de Barcelona, he puesto por ahí, porque es el único que se ha planteado seriamente hacer un proyecto, una experiencia piloto, un estudio para evaluar, de modo que puede que entre sus líneas, pero vamos, no es que lo lleve en su programa de gobierno, pero probablemente es porque no está en la agenda política, en la que no está en una agenda social, mediática, y por ahora quizá se mueve más en un entorno del ámbito académico, profesionales, estudiosos, y quizá lo que tendríamos es que conseguir que la propuesta fuera defendido por movimientos sociales, movimiento feminista, movimiento ecofeminista, ecologistas y de diferentes movimientos sociales que creo que empujaríamos, ¿no? Como el resto de los derechos sociales, y han sido impulsados por movimientos sociales en alianza con profesionales y en el ámbito académico, claro. Y yo, habrá que empujarlo. Complementando a lo que ha dicho Paloma, hay una manera de saber si una propuesta efectivamente hay neoliberales que proponen desmantelar todo el estado de bienestar y dar dinero a la gente para que se busque la vida. Es algo parecido a la propuesta del cheque escuela que hicieron en Valencia, es decir, eliminamos todas las guarderías públicas, le damos a cada uno un dinero y que se busque la vida. La manera más sencilla de distinguir si una propuesta es de renta básica, es de derechas, o es social o es neoliberal, es buscar cómo se financiaría. Sencillamente. Si la financiación es a costa de eliminar todos los servicios sociales, toda la sanidad, los gastos sociales, los gastos en sanidad, los gastos en educación, si esa es la propuesta, desde luego es una propuesta neoliberal. Y si la propuesta es la redistribución de la riqueza, pues está claro por dónde van los tiros. A ver, y en cuanto a la parte de la asignación por hijo a cargo y las colas del hambre, es que yo comprendo que es muy difícil, hay que hacer un cambio, es como otro paradigma totalmente. O sea, sin querer entramos en la cultura actual del merecimiento, de demostrar. Si se implantara la renta básica,
habría para todos, y todos es individual además. Estamos acostumbrados, y en este país especialmente, porque en otros países la renta, el equivalente a las rentas mínimas, o se llame como se llame, como Francia o como Alemania, es individual, aquí es la unidad de convivencia. Entonces, en ese sentido, una renta básica sería la cuantía que se defiende, que tiene que ser superior o igual o superior al umbral de pobreza para un adulto y un 30% de esa cuantía para cada hijo, con lo cual es más, por supuesto, que lo que ahora mismo hay en España de la asignación por hijo a cargo, que además el ingreso mínimo vital se ha cargado. Perdonadme, pero es que lo llevo muy mal. O sea, no solo no ha mejorado la situación, sino que solo es residual para los que la tienen y cuando vayan cumpliendo edad los hijos la pierden, pero solo como tal, desde que se aprueba el ingreso mínimo vital ya no se puede solicitar la asignación por hijo a cargo, salvo en el caso de discapacidad. Entonces, bueno, no sé, en el supuesto de otra comunidad autónoma que lo permita, mantener la renta mínima sin pedir el ingreso mínimo vital, pero que yo sepa no hay ninguna porque todas las rentas mínimas son subsidiarias y en todas están exigiendo de una manera más rígida o menos. La de Madrid es, como ya sabéis todas y todos, bastante dura, el ingreso mínimo vital, la solicitud, y si solicitas el ingreso mínimo vital, la asignación por hijo a cargo se integra en el ingreso mínimo vital, vamos, se pierde esa asignación, con lo cual es otra cosa, pero desde luego la renta básica contemplaría una renta básica para los niños y una renta básica para los adultos de distinto importe, pero sería para todos, quiero decir, no habría que demostrar ni nivel de ingresos de los padres ni nada más que el hecho de existir. Gracias, Berta. Hay dos reflexiones de dos compañeras que me parecen interesantes porque, sí, bueno, están muy hechas desde el trabajo social en la práctica. Una es una observación de la compañera que ve cierto conflicto entre gobiernos regional y estatal que podría afectar a la gestión de ingreso mínimo y un posible conflicto con la gestión también dificultosa de la renta mínima de inserción, y hace ahí una observación al respecto. Y otra observación de otra compañera que habla de la oportunidad que podría tener la renta básica universal para las trabajadoras sociales a la hora de hacer una de nuestras labores profesionales fundamentales, que es la de acompañamiento. Si nos dejaría la existencia de la renta básica, nos dejaría la opción, vía libre, a poder desarrollar ese trabajo. También hay una pregunta de Víctor, que no está mal la pregunta, y bueno, vamos a ver si con esta podríamos un poco cerrar, que es si no creéis los ponentes que habría que incluir la renta básica universal en la propia Constitución para evitar vueltas legislativas de ahora sí, ahora no, dependiendo del gobierno que estuviese en ese momento. Y, bueno, un par de opiniones de otras compañeras, pero ahí cerraríamos con esa pregunta que no está mal. ¿Creéis que la renta básica universal se tendría que entroncar en la Constitución y cómo poder hacer eso? Encaja perfectamente en la Constitución la renta básica universal, y igual que encaja cualquiera otra de las leyes que se han publicado. Es decir, una vez, si se establece la renta básica universal, no va a haber, primero, encaja en la Constitución, es decir, se puede justificar desde el punto de vista constitucional. Es más, hace que el cumplimiento de la Constitución sea mucho más real y efectivo que el que se está haciendo ahora, porque aquí en la Constitución se consagran muchos derechos, pero cada derecho que se consagra, hay un apartado posterior en nuestra Constitución que dice que el cumplimiento de estos derechos se adecuará a las necesidades y posibilidades económicas de cada momento, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí, con una reforma fiscal, lo que te demuestras es que se puede perfectamente y entonces se cumple la Constitución, o se cumple mejor algunos de los mandatos de la Constitución.
Y en cualquier caso, todas las leyes progresistas y leyes que han avanzado en derechos que se amenazaba con quitarlas cuando el otro partido llegara al gobierno, nadie se ha atrevido a quitarlas. Es decir, ni se ha quitado el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni se ha quitado ninguna ley que garantizara derechos. Con la renta básica pasaría exactamente igual. Nadie se atrevería a quitarla. De hecho, por completar, cuando yo he dicho lo de que la encaja de pleno en el artículo 9.2 de la Constitución, no lo digo yo, o sea, recojo lo que un constitucionalista ha estudiado y hay documentación en ese sentido. Si alguien tiene interés, la podemos pasar. Pero está claro, o sea, insisto, es lo que abriría la vía a todos los derechos. Y no sé si me dejas comentar la reflexión de que efectivamente en el tema de servicios sociales para mí es claro, o sea, el papel en el que nos hemos convertido de gestores de prestaciones y además de una manera con un papel muy controlador, pero que no somos porque lo queramos hacer, sino porque de alguna manera las propias normas nos comprometen en ese sentido y especialmente en la Comunidad de Madrid, insisto, me parece claro, o sea, mejoraría, nos permitiría recuperar y entre otras cosas porque se plantearía desde otros términos. Es que además se confunde lo que es la exclusión de dinero de lo que es la exclusión. Hay situaciones que puedes tener más dinero y tener una situación de exclusión o por lo menos puedes tener problemas convivenciales, relacionales, que todo eso que es propio nuestro sigue estando ahí. Lo que no es propio y ha pasado a tener... Lo digo porque yo soy muy antigua, de hecho ya llevo jubilada muchos años y yo empecé en el año 73 y hubo una primera etapa que no teníamos... hasta que no se pusieron en marcha las rentas mínimas y ahí sería entrar en por qué la asistencia social en la Constitución y la competencia autonómica. Pero quiero decir que realmente yo siempre hago una valoración de que al sistema de servicios sociales que no llegó nunca a consolidarse como tal y bien, las rentas mínimas o prestaciones condicionadas nos han hecho una gran faena, no nos han ayudado a mejorar. Y por eso mismo que decía en un momento de la presentación mía, la condicionalidad y las medidas de inclusión se dan de narices de verdad con todo el programa de la persona con la obligatoriedad de la parte de la prestación. Si hubieran sido dos lógicas totalmente diferentes, a lo mejor hubiera sido de otra forma, pero no es así. Y en cambio una renta básica sí lo permitiría. Una cosa solo respecto a la Constitución, sí es otra pelea. El blindar todos los derechos sociales porque la Constitución tiene trampa, obviamente, en la medida en que nombra muchos de los derechos como principios rectores de las políticas económicas, de modo que sí, es que esa es otra pelea, que es la del blindar los derechos sociales en la Constitución española, empezando por otros muchos que están contemplados en ella, que están separados de los derechos fundamentales. Bueno, pues si os parece, vamos cerrando la jornada. Antes de terminar, sí que queríamos agradecer a Berta, a Paloma y a José María su participación en este espacio que nos ha permitido aprender y compartir conocimientos sobre la renta básica, que es el tema general de esta jornada. Para cerrar esta jornada vamos a recoger algunas de las ideas que nos han ido lanzando a lo largo de sus exposiciones. La renta básica universal es una propuesta que contribuye a reforzar el estado de bienestar. Nos permite profundizar en la justicia social, la libertad y la participación reales como bases de la democracia.
mientras que las rentas condicionadas responsabilizan y criminalizan a la persona. Las rentas básicas, la renta básica, debe garantizar todos los derechos adquiridos. Y por último, la renta básica es posible, no es ninguna utopía. Buenas tardes a todas y a todos y esperamos que hayáis disfrutado de este espacio y de esta jornada con nuestras dos ponentes y nuestro ponente José María. Buena tarde.